Uno de los grandes problemas de los fondos mutuos es que esas comisiones se cobran incluso si el fondo pierde. Donde las diferencias que existen entre los distintos multifondos de pensiones radica por el porcentaje de dinero que está invertido en instrumentos de renta variable versus renta fija. Por ejemplo, el fondo A tiene más o menos un 80% en renta variable, 20% renta fija. El fondo B, 60% renta variable, 40% renta fija. Básicamente, cuando tú compras una acción, estás participando de un negocio. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, cuando estemos en un escenario de tasas bajas, probablemente la inversión inmobiliaria sea muy buena. Es como cuando la bolsa está barata. Cuando la bolsa está barata, están todas las acciones baratas, es muy fácil ganar dinero. Con la inversión inmobiliaria, cuando las tasas están bajas, es muy fácil ganar dinero con inmuebles. Bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy día con un tema súper importante de en qué invertir en Chile. Y para eso hay que conversar sobre un tema muy importante, brevemente, que es lo que conversamos en el capítulo anterior, que es ¿por qué es importante invertir? ¿Cómo está, gran amigo? Bien, súper bien. Es una buena pregunta esa, porque antes de buscar y entender en qué vamos a invertir, primero tenemos que saber por qué y para qué estamos haciendo esto. Y creo que hay tres grandes razones que las podemos ir complementando, nos pueden ir diciendo también en los comentarios. Pero bueno, una de ellas es lo que hablamos antes, que es el tema de las pensiones. ¿Ya? Sabemos que la realidad nos dice que si seguimos invirtiendo nuestros fondos en la manera que lo estamos haciendo o en las maneras que se proponen, aún así es insuficiente el dinero a la hora de pensionarnos. De hecho, una de las motivaciones por la cual yo personalmente empecé a invertir fue justamente por el tema de las pensiones, con el caso de mi mamá, con el caso de mi suegra, que estuvieron 40, 45 años trabajando y por cosas del mercado, ¿cierto? Porque esta cuestión sube, baja, sube, en el tiempo sube. Pero claro, los primeros años uno aporta poco dinero y en consecuencia la pensión es baja. Y ahí fue cuando junto a mi señora dijimos, oye, tenemos que hacer algo distinto y ahí llegamos a este mundo de las inversiones. Entonces, el invertir es una manera de mejorar también nuestra pensión y tú lo has dicho muchas veces en varios capítulos, que todos en algún momento deberíamos, entre comillas, ser independientes financieramente, al menos al jubilar, dado que no vamos a poder Exactamente. ejercer nuestra actividad. Exactamente, de hecho ese es el motivo principal. Muchas veces se habla de es importante invertir para resguardar el dinero respecto a la inflación y una serie de cosas, y son todas muy válidas, pero para mí la principal razón es precisamente la jubilación, que en algún momento de nuestra vida vamos a dejar de trabajar y es en ese momento en el cual tenemos que ser capaces de, con los retornos de nuestras inversiones, poder financiarnos nuestro estilo de vida. Básicamente libertad financiera. O sea, este es un concepto que debería ser atingente a todas las personas. Ahora, dicho eso, ¿en qué invertir en Chile? Bueno, hay varias Pregunta, opciones, hay varias pregunta, opciones. exactamente, pregunta muy importante. Y aquí tenemos algunas opciones de inversión donde tenemos que clasificar a los tipos de activos en dos grandes categorías, los activos financieros y los activos reales. Activo financiero, rápidamente, como definición, es todo activo en el cual hay una comisión de intermediación o está gestionado directamente o es un instrumento monetario que gestiona directamente un banco. Entonces, los clásicos activos financieros, los depósitos a plazo, los fondos mutuos, que hay un amplio abanico de fondos mutuos, que muchas veces se habla de, oye, el fondo mutuo, me fue muy mal en el fondo mutuo. Bueno, pero hay una categoría muy amplia de distintos niveles de riesgo de fondos mutuos. Fondos de inversión también, que son parecidos a los fondos mutuos, muy parecidos a los fondos mutuos, tienen algunas pequeñas diferencias, pero es un instrumento también que existe. El famoso APB, el ahorro previsional voluntario y la cuenta 2, ¿ya? Instrumentos que gestionan muchos bancos, las propias AFP, etcétera, y que tienen objetivos distintos y beneficios distintos. Los ETFs, que son un gran instrumento que agrupan paquetitos de acciones y cobran una comisión de intermediación muy bajita, pero cobran una comisión de intermediación también. Y hay otros activos financieros. Y tenemos la vereda del otro lado, que son los activos reales, donde básicamente encontramos inmuebles que podemos comprar a título personal, participación en empresas y hay algunas otras cosas. Entonces, son en líneas generales, hay algunas cosas que no vamos a agregar, pero este es el grueso de las cosas que pueden estar reguladas por la Comisión del Mercado Financiero y que nosotros podemos ir invirtiendo. Obviamente, cuando hablamos de inmuebles, por ejemplo, hay una tremenda subcategoría dentro de inmuebles. Hay inmuebles nuevos, usados, comprar terreno,
comprar para desarrollar algo, hay un montón de negocios que se pueden hacer entre medio. Pero hay un abanico muy importante de cosas donde nosotros podemos invertir. De hecho, en cada una de estas opciones de inversión existe un abanico bastante amplio, la verdad. Quizás el único que no lo es el primero del que podemos hablar, que es el depósito a plazo. Básicamente, el depósito a plazo es cuando tú le entregas un dinero al banco, el banco en ese momento lo presta, ¿cierto? Lo invierte a través de préstamos, ya sea consumo hipotecario, algún tipo de deuda privada. Ahí el banco decide en qué invertir y por hacer esa inversión el banco te asegura, te garantiza un cierto retorno que normalmente, ¿cierto?, está por debajo de la inflación, pero que es un mecanismo bastante seguro. Existen incluso algunos tipos de garantías estatales, y el objetivo principal de esto es mantener el dinero, conservar el dinero en la capacidad de adquisición, ¿cierto? Básicamente es un ahorro, pero es una muy buena forma de comenzar a introducirse en este mundo de la inversión. Claro. Ahora, en el largo plazo a mí no me gustan los depósitos a plazo. Yo no tengo depósito a plazo y creo que nunca más voy a hacer depósito a plazo por varias razones. Uno, es un instrumento de ahorro. O sea, no es un instrumento en el cual nos vayamos a, abro comillas, a ser rico invirtiendo en el largo plazo. No, es básicamente ahorro, como muy bien dijo Víctor, es mantener el poder adquisitivo. Y cuando nosotros hacemos inversiones, tenemos que considerar que existen las ganancias reales y las ganancias nominales. La ganancia nominal es en pesos, es en la moneda, ¿vale? Y la ganancia real es la ganancia sobre inflación. Ahora, ¿dónde hay un problema tremendo en los depósitos a plazo? Que los depósitos a plazo, los años que tienen ganancias reales positivas, siempre van a tener ganancias nominales positivas, pero por sobreinflación, más o menos el 50% del tiempo. Cuando hay ganancias reales, tributan mucho. ¿Por qué? Porque el depósito a plazo vence en bloque. Supongamos, y vamos a decir un número grande, una persona tiene 100 millones de pesos en depósito a plazo y los pone cada 30 días. Y en el año obtuvo un 5% de rentabilidad real, ¿vale? 5% real. Ese 5% de rentabilidad real, esos 5 millones de pesos, van a entrar íntegramente en el global complementario. Y a diferencia, por ejemplo, de otros instrumentos de renta fija, que no tienen un vencimiento del paquete completo. Entonces, acá sí tienes el vencimiento de ese paquete completo. En un fondo mutuo, por ejemplo, de renta fija, tú puedes hacer retiros parciales. En cambio, cada vez que el depósito a plazo vence, esa información va a impuesto interno. Entonces, por ejemplo, el año 2023, los retornos nominales de los depósitos a plazo fueron mucho más altos que la inflación. Inflación 3 y tanto, retorno nominal, qué sé yo, 9%, una cosa por el estilo. Fue muy alto el retorno. En consecuencia, eso hizo que las personas que tenían depósito a plazo aumentase mucho, porque es el interés real es ingreso-renta, aumentase mucho el ingreso que tenían y eso entra en el tramo del global complementario. Conocí un par de personas que me escribieron que tenían retornos reales el año pasado de depósito a plazo de 30 y tantos millones de pesos, ¿vale? Eso es más o menos tener cerca de 500, 600 millones en depósito a plazo. Un poco menos probablemente. Pero terminaron pagando 3, 4, 5 millones de pesos en impuestos, en parte y en gran parte por los depósitos a plazo. Entonces, es un instrumento en el cual la mitad de los años no le gana la inflación y cuando le gana, tributa mucho, porque no tiene créditos, etc. Entonces, a mí particularmente no es un instrumento que me guste. Prefiero otras alternativas para tener la renta fija. Sí, creo, no estoy del todo seguro, pero creo que hay unos tramos de exenciones, pero son bajísimos. Creo que son como menos de 1 millón de pesos que están exentos. Entonces, claro, si tenéis 30 millones, Claro, lógico. entonces al final... Ahora, claro, es muy difícil que haya una rentabilidad real porque generalmente los depósitos a plazo no superan la inflación. Generalmente cuando la inflación va subiendo, que es lo que nos ha pasado los últimos años, fue subiendo, el depósito a plazo va como detrás, pero luego cuando empieza a caer, el depósito a plazo queda arriba. Entonces, durante este periodo de baja de tasa, es probable que tengamos esa rentabilidad real, pero la pregunta es qué tan sostenible es en el tiempo. Porque al final, una economía normal, saludable, debería tener una inflación en torno al 2 al 4%. Y si asumimos que eso se mantiene más o menos constante, el depósito a plazo debería andar un poquito más abajo. Entonces, es un buen instrumento
para conservar la capacidad de adquisición en el tiempo, pero más que una inversión, lo podríamos considerar casi como un ahorro, ¿cierto? Sí, es principalmente un ahorro, eso es. Y nos Exactamente. saltamos a la segunda categoría de activos, que son los fondos mutuos. Mm. Y un fondo mutuo es simplemente un fondo en el cual distintas personas ponen su dinero y hay un equipo que administra ese dinero. Y esos fondos tienen cierto reglamento. Ya no pueden invertir en cualquier cosa, tienen reglamento. Por ejemplo, hay fondos mutuos de acciones chilenas, donde los gestores del fondo van a invertir ese dinero en acciones chilenas. Particularmente buscan acciones grandes, no van a invertir en empresas que sean poco líquidas. ¿Ya? Por lo general, estos fondos accionarios suelen invertir en las empresas más grandes. También hay fondos mutuos que invierten en acciones internacionales, fondos mutuos que invierten en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que es muy clásico. Entonces, tenemos esa parte que es accionaria. También tenemos fondos mutuos que van en el otro extremo, que son los fondos de mínimo riesgo, los fondos money market, ¿ya? Que son fondos mutuos cuyos activos subyacentes son depósitos a plazo de 7 días. Y después tenemos un abanico amplio, intermedio, con distintos niveles de riesgo. Fondos de deuda, dentro de la deuda hay deuda estatal, deuda corporativa. Dentro de la deuda corporativa hay fondos que invierten en deuda corporativa de grandes empresas y hay fondos que invierten en deuda corporativa de medianas empresas. Entonces son niveles de riesgo distintos porque obviamente las grandes empresas tienen menos riesgo que una empresa mediana. En Chile no hay, pero pudiesen existir fondos de deuda corporativa de África. O sea, bueno, capaz que existan en Chile, pero imagínense el nivel de riesgo que podría tener eso. O un fondo que invierta en acciones de África, África emergente. Obviamente serían niveles de riesgo. Entonces, el fondo mutuo es un instrumento en el cual hay un equipo gestor que va a decidir, en base al reglamento, qué activos se van a comprar. Y obviamente cobran una comisión por esa gestión. Exactamente. Básicamente el fondo mutuo es un fondo, ¿cierto?, donde hay distintos tipos de activos. La gracia que tiene es que hay un equipo detrás que está tomando las decisiones por uno, ¿ya? Y esas decisiones que nosotros estamos delegando en otro, tiene el gran problema, ¿cierto?, de estos fondos mutuos, y es que tiene un costo. O sea, yo le estoy delegando la gestión de mi dinero y de las decisiones de activos, de inversiones que van a estar ahí, y eso generalmente tiene un costo. Los costos pueden variar y son súper relativos y van desde, no sé, menos del 1% hasta sobre el 6% incluso. Eso, de hecho, es una de las características más importantes dentro de los fondos mutuos. ¿Ya? Entender y averiguar cuánto es lo que nos están cobrando por esa gestión. Y lo mínimo que nosotros esperaríamos es que la ganancia de ese fondo mutuo sea superior a la gestión más la inflación y un X más para que al menos podamos ver una ganancia real. Uno de los grandes problemas de los fondos mutuos es que esas comisiones se cobran incluso si el fondo pierde. Y por lo tanto también debemos ser conscientes que como todos los instrumentos de inversión están pensados en el largo plazo. Entonces yo no lo tomaría como una opción para alguien que quiere invertir para pagar un pie o tener unas vacaciones, comprar un auto en el corto plazo. Siempre creo, hablamos de más de 5 años, una cosa así. Pero, y lo otro también es que hay un abanico gigante, porque tal como tú mencionabas, Álvaro, puede haber un fondo mutuo de mercado emergente en India, otro en China, otro que agarra todas las empresas tecnológicas, otros que agarra otros mercados. En un momento pueden ir saliendo, pueden ir entrando, y eso lo hace un poco más, entre comillas, complejo. Claro. Entonces, son instrumentos que son buenos, son muy comunes, obviamente por las comisiones que cobran. Las instituciones financieras siempre van a tener un sesgo a, oye, inviertan en fondos mutuos más que en otra cosa, precisamente porque las comisiones son caras. Igual han ido bajando, la industria ha ido bajando las comisiones, pero siguen siendo instrumentos que son relativamente caros. Para mí, pagar sobre un 1% de comisión me parece que es muy caro. Ahora, claro, hay fondos que son muy buenos y han sido muy rentables y tienen un equipo gerencial muy bueno en la toma de decisiones y probablemente sigan rentando muy bien. Pero la inmensa mayoría de los casos, por lo menos los fondos que son accionarios, no son más rentables que los benchmark en el largo plazo, ajustado a comisiones. Esa es una de las cosas
importante de por qué la inversión pasiva, porque el fondo mutuo es inversión activa. Hay un equipo gerencial o directivo que está decidiendo dónde activamente se va a invertir y están haciendo rotaciones de portafolio cuando son acciones, están haciendo los distintos ajustes. Pero la inversión pasiva, hay mucha evidencia que muestra que en el largo plazo pudiese ser más rentable. ¿Vale? Exacto. Y ya vamos a llegar a este ítem. Pero los fondos mutuos en general, lo importante que tienen que saber es que hay un abanico importante de niveles de riesgo. Porque esa frase yo la he escuchado un montón de veces, que es, yo he perdido dinero con los fondos mutuos, me fue mal, nunca más entro, y probablemente entraron a un fondo mutuo que era de acciones que pudiese ser más volátil, y eso naturalmente hace que las personas puedan perder dinero. Muchas veces cuando se llega por primera vez al banco y preguntamos por dónde invertir dinero, vamos a ir a los fondos mutuos y no necesariamente estamos en el nivel de riesgo o en el nivel de conocimiento adecuado, porque el banco le va a evaluar tu nivel de riesgo con un test muy básico, pero el tema central ahí pasa por, ¿es el instrumento adecuado para mí en el nivel de conocimiento que tengo? Porque esa frase es típica, me fue mal con los fondos mutuos. Claro. Bueno, pero a priori, si es que está invirtiendo esa persona en un fondo mutuo de acciones, tiene que saber que hay volatilidad. Correcto. Y a priori muchas veces no se sabe y eso hace que se pierda plata y todo lo que hemos conversado en infinitos capítulos anteriores de cómo juega el estómago acá, nos pasa la cuenta y terminamos retirando con pérdida y con mala experiencia. Eso que mencionaste tú es importante porque antes de esta masiva educación financiera, llamémoslo así, antes mucha gente no sabía lo que era un ETF, lo que era una acción que se podía comprar, y lo más común, lo más tradicional siempre fue la inversión inmobiliaria y los fondos mutuos. ¿Por qué? Porque el primer agente al cual nosotros nos acercamos cuando tenemos algo relacionado al dinero son justamente los bancos. Y los bancos son los que ofrecen mayormente este tipo de instrumentos y ahí en muchas ocasiones se cae en el famoso conflicto de interés, ¿cierto? Que el banco le interesa obviamente venderte sus productos que no necesariamente son los mejores y que no necesariamente son los que uno entiende, ¿ya? Pero, pero es una de las típicas formas por las cuales alguien parte también invirtiendo, ¿ya? Entonces es Claro. importante conocerlo y saber que existe. Sí, sí. Un par de datos ahí relevantes acerca de los fondos mutuos. Los fondos mutuos por lo general no tienen fecha de término, a diferencia de los fondos de inversión, que es el que vamos a ver después. De hecho, vayamos al tiro a conversar de los fondos de inversión. Fondo de inversión es básicamente o muy parecido al fondo mutuo, o sea, hay un equipo que va a decidir dónde se invierte el dinero, pero una de las principales diferencias que tiene un fondo de inversión respecto a un fondo mutuo es que los fondos de inversión suelen tener un plazo, van a tener una vigencia. En X fecha este fondo se acaba y cuando se acaba, bueno, ahí se va a ver la forma en las cuales se les devuelve el dinero inicial puesto a los aportantes. Obviamente son fondos que tienen niveles de riesgo también. Si los activos subyacentes les va mal, al fondo de inversión le va a ir mal. Pero la lógica es la misma. La única diferencia simplemente era esa. Y que además los fondos de inversión tienen que presentar estados financieros de manera trimestral y anual y los fondos mutuos no. Los fondos mutuos simplemente valor cuota diario. Pero es otro instrumento donde a mí particularmente hay varios que me gustan. Me gustan los fondos de renta inmobiliaria. Esto ya lo hemos conversado también largamente en el canal, que son fondos que invierten en muchísimos bienes raíces al mismo tiempo. Y toda esa renta de los bienes raíces terminan de alguna manera en el fondo y el fondo lo distribuye vía dividendo a los aportantes. Correcto. Y hay una gracia de los fondos de inversiones que tienes otro abanico de opciones que quizás no necesariamente están en los fondos mutuos o quizás para uno como inversionista hormiga o retail no tiene acceso. Por ejemplo, los fondos inmobiliarios son uno de ellos donde un grupo de aportantes se junta para comprar grandes proyectos inmobiliarios. Tenemos deuda privada, existen también leasing, ¿cierto? Y un montón de opciones que pueden ser bien interesantes dependiendo del nivel de riesgo que cada uno tenga. Otra de las grandes diferencias es que generalmente, y esto obviamente hay que analizar el caso a caso, pero los fondos de inversión también tienen una comisión, ¿cierto? Donde la administración tiene que hacer todas sus operaciones y dependiendo del fondo puede ser a veces más económico que el mismo fondo mutuo. Entonces ahí también hay que analizarlo para ver si conviene o no. Y
tal como mencionaba Álvaro, yo creo que una de las gracias que tiene es que es mucho más transparente porque tienen que presentar estados financieros y eso implica que tienen que transparentar todo lo que están haciendo. Tienen su reglamento interno donde las reglas ya están preestablecidas y ahí uno ve si le gusta o no. Y la otra gracia también es que se pueden transar en el mercado secundario, o sea, y eso también le da un cierto grado de volatilidad que para algunos puede ser beneficioso y quizás para otros no, prefieren mantenerse lejos de ese riesgo. Sí. Mercado secundario en la bolsa, ¿vale? O sea, que podemos comprar libremente acciones en la bolsa. Acuérdense que la bolsa no es más que un gran mercado donde en vez de que las personas estén vendiendo papas, tomates y litros de aceite, se están vendiendo instrumentos financieros, dentro de los cuales hay renta fija, hay fondos de inversión y hay acciones de empresa. Correcto. Se asocia la bolsa a las acciones, pero hay muchas, de hecho, las acciones son una parte minúscula de lo que se transa en la bolsa de comercio. Claro. De hecho, bueno, la próxima semana vamos a tener un video hablando justamente de el mercado, la bolsa, y ahí, bueno, de hecho la misma bolsa de Santiago dice que es el lugar donde se transan valores, y esos valores son mucho más que acciones. Bueno, dentro de eso, fondos de inversión y otros más. Exactamente. Y fondos de inversión hay muchísimos. Estos se pueden comprar a través de la corredora. Cuando entro a la corredora del banco que uso y veo fondos de inversión que se abrevian con la sigla CFI, cuotas fondos de inversión, veo el listado que hay y son 1000, más de 1000 probablemente. Entonces, uno de los contras de los fondos de inversión, a mi juicio, es que tenemos que saber previamente cuál es el nombre, porque además son nombres de vacunas en desarrollo. CFI, EFT, GHL1. ¿Qué es esto? Entonces, son difíciles de identificar muchas veces. Los fondos tenemos que conocerlos previamente y eso hace que no sea un instrumento como tan conocido para el inversionista que lamentablemente está partiendo. Son buenos instrumentos, son probablemente de las mejores cosas que pueden existir dentro de los activos financieros, pero son raros, son instrumentos que principalmente los compran inversionistas institucionales. Cuando hablamos de inversionista, está el inversionista institucional, que son las grandes empresas, AFP, compañías de seguros, fondos mutuos, y está el inversionista retail, que probablemente somos todos los que estamos viendo estos programas, personas de carne y hueso que vamos comprando. Y también hay una línea ahí intermedia, los family office, que son más chicos que los institucionales, pero más grandes que el inversionista retail. Correcto. Siguiente categoría. Cuenta 2 y APB. Interesante. Primero que todo, hacer la diferencia y de frentón señalar que la cuenta 2 y el APB son instrumentos distintos, porque muchas veces se suele confundir que es lo mismo porque las AFP tienen ambos productos. Entonces, primero la cuenta 2, hasta donde yo entiendo, no le hago mucho seguimiento, pero básicamente es invertir en los mismos fondos que tienen las AFP. Tú tienes el fondo A, B, C, D y E con un distinto nivel de riesgo. Cada uno de esos fondos tiene una cierta, ¿cómo decirlo? Tiene la cancha marcada, ¿cierto? No se puede mover más allá de ciertos parámetros. Y la gracia de la cuenta 2 es que tú puedes invertir directamente en esos multifondos, con la diferencia que tú puedes retirar ese dinero cuando quieres. No está pensado para la jubilación como es el APB, sino que es un mecanismo de inversión y ahorro que tú puedes retirar en cualquier momento. No estoy seguro, aquí no sé Álvaro si tú sabes, pero creo que la cuenta 2 solo la ofrecen las AFP, porque se invierten en los mismos multifondos. Sí, me parece que solamente el FP. Claro. Sí. Así que es un instrumento básico, es casi como un fondo mutuo prácticamente, pero mucho más económico. Esa es la gracia que tiene. Creo que las comisiones andan cercano al 0,6, menos del 1%. Entonces, claro, es una alternativa de inversión dentro de los mismos multifondos de las propias AFP. Claro, y además tienen incentivos incentivos tributarios al momento del retiro. Hay X cantidad de monto que se puede retirar, que está libre de tributación, etcétera. Son peores que los incentivos que tiene la APB, pero está hecho para un ahorro de corto/mediano plazo, donde las diferencias que existen entre los distintos multifondos de pensiones radica por el porcentaje de dinero que está invertido en instrumentos de renta variable versus renta fija. Por ejemplo, el fondo A tiene más o menos un 80% en renta variable, 20% renta fija. El fondo B, 60% renta variable, 40% renta fija. El C, más o menos 50-50.
el D, o 40-60, 40 renta variable, 60 renta fija. El D tiene 20% renta variable, 80% renta fija, y el fondo E, 5% renta variable, 95% renta fija. Eso hace que obviamente el fondo A en el largo plazo sea más rentable, la renta variable más rentable que la renta fija, pero en el corto plazo sea mucho más volátil que el fondo E. Esas son básicamente las diferencias, y la cuenta 2 apunta a invertir en esos instrumentos. Después nos vamos a la APB. En el APB tenemos dos sistemas de APB. Estos no son exclusivos de las AFP. Podemos tener bancos u otras instituciones que ofrecen APB. En el APB hay dos regímenes, el régimen A y el régimen B. El régimen A es simplemente que un fondo, o sea, todo el dinero que se vaya a destinar a ese instrumento que tiene el beneficio del APB, cuando está en el régimen A, el Estado te bonifica con un 15% de tu ahorro. Lo hace una vez al año y con un tope de tu ahorro anual. Correcto. Lo hace una vez al año esa bonificación y con un tope. ¿Ya? Con un tope que creo que el beneficio es de 300.000 pesos, una cosa por el estilo. Entonces, si una persona ahorró 2 millones de pesos, más o menos, tiene el máximo beneficio. Si ahorraste 100 millones de pesos, solamente igual te van a bonificar esos 300.000 pesos. Entonces, hay un tope en el beneficio muy bueno para personas que tienen poca capacidad de ahorro y están pensando en la jubilación. ¿Por qué? Porque te dan un 15% como, entre comillas, rentabilidad garantizada por el aporte que te hace el Estado, y además eso también va generando intereses. Este es un dinero, el que se ahorra en el APB, en el régimen A y en el B también, que no se debería retirar antes de la jubilación, porque se pierden los beneficios. El régimen B básicamente implica que todo el ahorro que tenga una persona en el régimen B se rebaja de la base imponible, también con un tope que son 600 UF en el año. Son más o menos 20 millones. O sea, si una persona ahorró 20 millones de pesos, en el APB tiene el máximo beneficio. ¿Y en qué se traduce ese beneficio? La persona, ganó 50 millones de pesos en el año y ahorró 20 en el APB. Su renta va a ser 30 millones, no 50. Y como esa persona previamente pagó impuestos por 50 millones, probablemente tiene una devolución de impuestos. Correcto. Entonces, es bien interesante conocer estas dos opciones. Primero, tener, pero súper claro, que el APB es el ahorro previsional voluntario. Por lo tanto, es un ahorro voluntario y lo más importante es que es previsional, o sea, está pensado para la jubilación. No es un instrumento de ahorro para las vacaciones, para comprarse un auto, una casa, no. Está pensado para la jubilación. El régimen A, lo bueno que tiene, tal como dice Álvaro, es que generalmente está pensado en una parte de la población que quizás ya ahorrar 3 millones en un año es algo complejo, pero te asegura ese 15%, que al final es un derecho que tú tienes que vas a poder reclamar a la hora de jubilarte. Si lo retiras antes, pierdes ese derecho y por lo tanto pierdes esa rentabilidad, y básicamente es como haber tenido la plata ahí por mucho tiempo. En cambio, el APB, régimen B, está mucho más pensado en personas que tienen altos ingresos y que quizás esos altos ingresos le pegan en el tema impositivo y por lo tanto pueden rebajar esa carga impositiva hoy, y con ese excedente pueden, por ejemplo, invertirlo en otras cosas. Y la gracia es que ese dinero se va acumulando para el momento de tu pensión. Entonces, eso es un instrumento, ya sea el régimen A o el régimen B, que son súper buenos. ¿Ya? Para las personas que están pensando en su jubilación es algo súper bueno. Y ahí ya entramos en un mundo un poco más complejo, más específico, que tiene que ver con una estrategia incluso de retiro, que tiene que ver con el retiro programado o jubilaciones anticipadas, donde ahí ya hay que hacer unas matemáticas medias complejas, ¿cierto? Que los últimos ingresos de los últimos 10 años no pueden superar un cierto porcentaje y uno podría incluso recibir esos ingresos antes de la edad de jubilación establecida. Pero eso ya es un tema más complejo, pero existen, ¿no?, alternativas y opciones, lo cual hacen un vehículo de inversión para la jubilación que yo creo que es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Sí, ahí conversan siempre con asesores previsionales que les puedan explicar. Nosotros no somos asesores previsionales, pero que les puedan explicar más en detalle cómo funcionan, pero en general son muy buenos instrumentos y que, ojo, la APB no solamente lo tienen las AFP, sino que, como les decíamos, hay distintas instituciones que ofrecen APB.
Antes de continuar con este video, te cuento que estamos a pocos días de abrir las inscripciones al curso de Dividendos Chile en su versión del segundo semestre del año 2024. Te voy a dejar el link aquí abajo, golife.cl/curso Dividendos Chile, donde podrás encontrar información preliminar de este curso. Encontrarás algunos testimonios para quien puede estar enfocado este curso, algunas de las razones por las cuales te debería interesar y también la fecha oficial del lanzamiento, el cual será el jueves 4 de julio. Durante esa presentación conoceremos en detalle todo lo que contiene el curso, para quién es, para quién no es, resolveremos dudas y además te contaremos sobre los bonos que tendrás disponibles, así como grupos de Telegram, plataforma, transparencia y un curso adicional que tenemos para ofrecerte, además de algunas plantillas y material afín. En este lugar, regístrate con tu nombre y tu correo porque ahí te haremos llegar el enlace para asistir a la presentación de este lanzamiento, donde podrás hacer todas las preguntas que necesites y ese día se abrirá el carrito de pago. Este es un curso que llevamos haciendo hace varios años junto a Álvaro, Víctor y bueno, si te inscribes aquí podrás asistir al lanzamiento oficial que recordemos que será el jueves 4 de julio del año 2024. Así que si quieres enterarte de todas las novedades, asiste sin ningún compromiso. Ese día se abrirán las inscripciones. Así que te esperamos allá y continuamos con el video. Siguiente categoría. Los ETFs. ETFs. Bueno, ¿cómo era? Exchange Trade Funds. Bueno, los ETF en grandes rasgos es una cajita, un grupo de activos que están invertidos en ciertas industrias. Podríamos decir que es muy similar a lo que hablamos del fondo mutuo, con la salvedad y la diferencia en que aquí no hay una administración activa, no hay un equipo que esté tomando las decisiones de inversión, sino que se establece con criterios ya preestablecidos. Por ejemplo, yo puedo hacer un ETF donde diga que las empresas del sector tecnológico que tengan una cierta cantidad, no sé, de beneficios, son las que van a entrar aquí y son criterios que ya están preestablecidos y por lo tanto no hay un equipo que esté tomando decisiones. Y como consecuencia de que no haya ese equipo, esa gestión activa, los ETF suelen tener comisiones muy, muy, muy bajas y es lo que las han hecho tan interesantes en el tiempo. Pero básicamente eso es una cajita donde hay distintos tipos de activos que ya tienen reglas preestablecidas y ahí van rentando en función a cómo le vaya a ese conjunto de activos. Claro. Y dentro de los ETFs tenemos ETFs que son de acumulación y ETFs que son de distribución. Los de acumulación son básicamente que los beneficios o los dividendos, por ejemplo, si hablamos de un ETF accionario, los dividendos que paguen las empresas que están dentro del ETF se van a reinvertir en el propio ETF, lo cual hace que en el largo plazo, teóricamente, esto va generando valor, va subiendo de precio. ¿Vale? Eso es la acumulación. Y la distribución es cuando los dividendos se te reparten a ti. Y dentro de esa distribución tenemos distintos tipos de distribución. Tenemos la distribución norteamericana, que es la más típica, que son dividendos periódicos, por ejemplo, trimestralmente. Eso es lo más común. Muchos ETF norteamericanos distribuyen dividendos de manera trimestral. Y tenemos la distribución chilena, que a mí me gusta muchísimo, que es que cada vez que una empresa, una acción está dentro del ETF, reparte dividendos, en el acto, el mismo día, ese ETF te paga. Entonces, por ejemplo, el caso del famoso ETF que se ha conversado muchas veces y que a los dividenderos nos gusta mucho, el CFMDIVO. ¿Vale? Banco de Chile, la principal posición del CFMDIVO. Si Banco de Chile paga dividendo hoy día, el CFMDIVO el mismo día te va a pagar dividendo. Entonces, vas teniendo exposición más frecuente a dividendos. Entonces tenemos los ETFs, acumulación, distribución, y dentro de distribución tenemos también distintas categorías de distribución. Exacto. Una de las grandes ventajas de los ETFs es, por un lado, el tema de la diversificación, porque en el ETF tenemos distintos activos que están preestablecidos y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer ese trabajo de seleccionar cuáles son los mejores instrumentos, las mejores acciones
por los mejores fondos, etcétera, etcétera. Eso el ETF lo hace por sí mismo y es una de las grandes ventajas que tiene. Otra gran ventaja es que tú puedes hacer una inversión totalmente pasiva. Tú puedes decir, por ejemplo, ir promediando todos los meses o todas las semanas y decir, quiero comprar una cierta cantidad de dinero de esta cuota o de este ETF sin necesidad de estar viendo el precio y estar buscando el mejor momento para entrar o para salir. Ahora, estas mismas grandes ventajas de los ETF son también las grandes desventajas porque hay personas que, por ejemplo, no les gusta todo lo que está dentro de ese ETF. Por ejemplo, en el famoso CFM Divo, a mí en lo personal hay ciertas acciones que a mí no me gustan, no las compraría, pero por ningún motivo. Y por lo tanto, comprar un ETF significa también comprar una parte de esas empresas que quizás no es del gusto de uno. Y lo mismo, a lo mejor bueno, ahí ya depende de la estrategia de cada uno, pero yo podría ir comprando ese ETF en la medida que está más barato, está más caro, en función, por ejemplo, de algún tipo de análisis técnico o alguna cosa más específica. Pero claro, generalmente, y aquí yo creo que se hace la gran distinción. El ETF es un muy buen instrumento tanto para inversores más pasivos como inversores más activos. Y ambos le pueden sacar ventaja dependiendo de su estrategia. Así que es un instrumento bastante interesante y que creo que ha llegado a remecer un poco el famoso mundo de los fondos mutuos, que antes era como la única alternativa que teníamos. En cambio, a través de los ETF podemos hacer, entre comillas, casi lo mismo, pero a menor costo. Es muy bueno que existan, porque eso hizo que bajase muchísimo las comisiones de los fondos mutuos. Porque un fondo mutuo que cobraba 5% y ahora está la alternativa del ETF que cobra 0,5%, bueno, el fondo mutuo deja de ser competitivo respecto del ETF, entonces naturalmente han tenido que ir bajando comisiones, lo cual es muy bueno para los clientes de largo plazo en ese sentido. Entonces los ETF es un muy buen instrumento también para partir. A los que les gusten las acciones de empresa, por ejemplo, yo creo que los ETF son mejores para partir que las acciones. Paso natural, a mi juicio, es invertamos primero en ETF y después en acciones de empresa. Entonces son excelentes instrumentos en esa línea a bajo costo. Obviamente tienen que estudiar cuáles son los ETFs que están buscando, cuáles son los activos subyacentes que hay dentro del ETF para ver si les gusta o no les gusta. ¿Vale? Una cosita ahí para complementar eso, que es importante, se me había olvidado. De repente hay muchas personas que invierten en cosas que sean, por ejemplo, socialmente responsables o responsables con el medio ambiente y ya tiene que ver un poco más con la personalidad y la moral de cada persona. Y lo bueno de los ETF es que tú tienes opciones, por ejemplo, de invertir en empresas que son ecológicamente amigables con el medio ambiente. Y eso podría estar alineado más que por un tema netamente financiero con un tema valórico. Y eso también es algo interesante, algo que quizás antes no estaba al acceso de todos y hoy día lo podemos encontrar a través de estos ETF. Claro, por ejemplo, en Chile hay uno que se llama CFM ESG IPSA. Invierte en las empresas del IPSA y lo ordena en base a criterios ESG. Entonces, las empresas que tienen mayores criterios de sostenibilidad, gobernanza, responsabilidad con la sociedad, etcétera, son las que tienen mayor ponderación en el índice. Correcto. Siguiente categoría, probablemente una de las más conocidas de la inversión en Chile, la inversión inmobiliaria. Tremendo tipo de inversión, tremendo tipo de activo. A algunos les gustan más, a otros les gusta menos. Los datos reales son que han sido creadores de riqueza en el largo plazo de manera consistente en muchísimos países. Un negocio que se basa en deuda en muchos casos, lo cual lo hace complejo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué cosa es la inversión inmobiliaria? ¿Cómo la definirías tú? Yo tengo amor y odio con la inversión inmobiliaria. Bueno, mira, es bien, la inversión inmobiliaria parte de la definición de lo que es un inmueble. Básicamente el inmueble es algo que no se puede trasladar, ¿ya? Existen bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son todo lo que tú puedes transportar, por ejemplo, un vehículo, mobiliario, oficina, etcétera, etcétera. Y los inmuebles es algo que está como, entre comillas, anclado a la tierra y no se puede trasladar. Entonces, partiendo por ahí, ya tenemos una idea de cuáles son las inversiones inmuebles, ¿cierto? Terrenos, casas, edificios, bodegas, estacionamientos
y quizás que otras cosas más que incluso nosotros desconocemos. Entonces, la inversión inmobiliaria es básicamente invertir en activos que están asociados a esto que acabamos de mencionar. Dentro de eso, lo más conocido, lo más popular, tiene que ver con la inversión en vivienda, ¿cierto? Porque los seres humanos necesitamos como principio básico un techo donde refugiarnos, resguardarnos, y ahí generalmente están las casas y los departamentos, que es como lo más tradicional. Pero también tenemos inversiones, por ejemplo, en terreno, inversión agrícola, donde uno puede plantar algunas cosas, o inversión inmueble en ganadería, también en terreno, y otras cosas ya más, un poco más, que hoy día son más conocidas, como pueden ser estacionamientos, bodegas y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero básicamente esa es la inversión inmobiliaria, y se dice, aparte de la inversión en metales preciosos, como puede ser el oro o la plata, que es la inversión más antigua que existe. La tierra siempre ha sido un motivo de guerras, por ejemplo, conflictos donde el que tenía la mayor cantidad de tierras era ¿cómo decirlo?, el imperio dominante. Entonces, desde los inicios de la historia de la humanidad, los inmuebles han sido un activo muy interesante. Sí, son un activo muy interesante que en muchos casos se basa en la deuda. ¿En qué sentido? Compramos un inmueble, que por lo general son montos grandes de dinero, todos sabemos que una casa cuesta harto dinero, entonces compramos esa casa, financiamos un 20% aproximadamente con un pie, nosotros ponemos el dinero y el 80% restante lo paga el banco. Y la idea base del negocio es que el arriendo de esa propiedad, cuando se destina a la renta, financie los costos financieros, lo que nos va pagando el banco. Entonces, teóricamente, es nuestro arrendatario quien le va pagando al banco. Y como se dice por ahí, abre comillas, se paga sola esa propiedad. Correcto. Por lo general, los créditos se piden obviamente a 20 años, mientras más largo, desde el punto de vista de la cuota, es más baja. ¿Ya? Si pedimos un crédito a 30 años para financiar un inmueble, la cuota que vamos a pagar es más baja que si lo pedimos a 20. El monto total del crédito va a ser más alto, pero tenemos cuota más baja. Y es donde históricamente o han habido varias cosas con la inversión inmobiliaria, ya donde se empezó probablemente a hipermasificar con este libro muy famoso de Robert Kiyosaki, de Construye tu columna de activos y que esos activos se vayan pagando solo, y empezó a haber un boom por la inversión inmobiliaria. El problema es que se ha tratado la inversión inmobiliaria y la deuda inmobiliaria en ciertos puntos, incluso hasta de manera irresponsable. Personas que tienen sobreendeudamiento, no se ha manejado bien en ese sentido. Como que se trivializa mucho. Oye, si las propiedades son negocios súper seguros y se van a pagar siempre solo. Y eso no es así. Depende mucho de la tasa de interés, depende de, en parte, la inflación. En Chile, a diferencia de otros países, nosotros las propiedades las compramos en unidades de fomento. Y la unidad de fomento es una unidad monetaria que está anclada a la inflación. En otros países simplemente se compra en moneda, por ejemplo, que compremos la propiedad en pesos chilenos y no en unidades de fomento. Y los créditos hipotecarios también se piden en unidades de fomento. Eso implica que el valor de la cuota que vamos a ir pagando va a ir subiendo en función de la inflación. Entonces, años en los cuales haya alta inflación, el inversionista inmobiliario que tiene deuda va a sufrir en ese sentido, porque cada vez va a ir pagando más dinero y no necesariamente eso se puede traspasar fácilmente al arrendatario. No es tan simple en ese sentido. Entonces, hay que tener ojo con esos aspectos. Los meses de vacancia, o sea, cuando no está arrendada la propiedad, suelen ser un dolor de cabeza para el inversionista, porque hay que estar pagando el crédito y obviamente eso es un flujo de caja negativo. Uno de los grandes riesgos que tiene la inversión inmobiliaria es que son activos que te pueden generar flujos de caja negativos. Correcto. Bueno, y ahí, dado que es un tipo de inversión, lo importante es saber, y uno de los grandes mitos de la inversión inmobiliaria es que las propiedades siempre suben, y la verdad es que como cualquier activo, eso no es así. Va a depender, como decíamos, del tema económico, tema inflacionario, temas de, no sé, leyes incluso, y por lo tanto existe el riesgo también de que las propiedades bajen de valor en algún periodo. Pero como muchos de los activos, si uno lo proyecta a largo plazo, efectivamente vas a ir ganando
patrimonio, plusvalía, y también ya viene la estrategia de inversión que cada uno tenga. El mundo inmobiliario da para muchísimo. Hay personas que prefieren, por ejemplo, invertir pagando al contado y hacer una bola de nieve donde cada uno de esos arriendos, ingresos, te permita ir comprando una nueva y por cada nueva que tú tienes cada vez es más rápida. Eso tiene, por supuesto, ciertas desventajas desde el punto de vista del apalancamiento, que es pedir deuda para sacar una mayor rentabilidad, pero a muchos le da esa tranquilidad y paz mental de que si está vacía la propiedad, bueno, no tengo que pagar un dividendo y por lo tanto lo dejo ahí. Por otro lado está la estrategia del apalancamiento, donde yo pido la la mayor cantidad de dinero prestado, doy un pie lo más chico posible, y como mi rentabilidad se calcula en base al dinero que yo puse, eso podría ser mucho mayor. Además, dependiendo de cuándo vean este video, pero por lo menos a la fecha de hoy, 2024, todavía hay ciertos beneficios tributarios que son bastante atractivos, como por ejemplo que los intereses nos descuentan ahí la carga impositiva, que existen hasta 2 propiedades de FL2 que no se declaran, o sea, se declaran pero no se cobran como impuestos. Vivienda. De vivienda, destinado a la vivienda, correcto. Entonces, hay ciertas cosas que hacen bien atractiva la inversión y que puede ser bien interesante dependiendo de lo que estemos buscando. Por otro lado, dentro de la inversión inmobiliaria también tenemos riesgo latente. Una está el riesgo, ¿cierto?, de las tasas, el tema de las vacancias, de tener estas propiedades vacías. Siempre va a estar el riesgo de que nos toque algún mal arrendatario. Tenemos riesgo, por ejemplo, estructurales, de que la propiedad esté mal construida o hayan filtraciones, haya que hacer reparaciones. Otra cosa muy importante es el tema de las mantenciones, porque como estamos invirtiendo en un activo tangible, físico, eso se va desgastando con el tiempo y si no le hacemos las mantenciones adecuadas, después vamos a tener que gastar en hacer reparaciones mucho más grandes. Entonces, son riesgos que están presentes, que lamentablemente no se comentan mucho porque ni para el banco ni para los vendedores es atractivo mencionarlo, pero como toda inversión, tiene su riesgo asociado. Claro, la renta que genera no es tan pasiva como otros instrumentos. Por ejemplo, los dividendos que pagan los ETFs o las acciones que ya vamos a hablar de eso, son súper pasivos porque tú tienes una acción o tienes un ETF que distribuye dividendos y ese dinero el día que la empresa pagó te llegó a la cuenta corriente y no tienes que hacer una gestión para cobrar. En los inmuebles no es tan así. En los inmuebles hay cierto trabajo que hay que hacer. No es pongo dinero, pongo el pie y después me olvido 100% de la administración. No. Es un activo en el cual vas a tener que tener cierto nivel de trabajo, mayor o menor. Esto hay un poco de, no sé si suerte es la palabra, podemos filtrar a los arrendatarios, también hay varias cosas que se pueden hacer, pero hay un trabajo, no es tan automático como las otras cosas. Entonces, hay perfiles en los cuales no les gusta realizar ese trabajo, como a mí, por lo tanto, si bien tengo algunos inmuebles, no me gusta tanto el activo per se, me gusta mucho cómo funciona en el Excel, pero ya después en la operatoria no me gusta tanto lidiar con el arrendatario y ese tipo de cosas. Bueno. Ahora, dentro de los inmuebles, fíjate que este también es un punto que le hemos ido dando vuelta varias veces y a veces va, otras veces viene, pero es el concepto de que nosotros siempre vamos a tener que pagar por un techo. Y hay una opción que uno la podría catalogar como una inversión y es, por ejemplo, destinar dinero a yo comprar mi inmueble, mi casa propia, mi departamento y destinar esos ingresos a pagarlo lo más rápido posible. ¿Para qué? Para descontar ese gasto que generalmente en la familia suele ser de un 25-30% de nuestros ingresos. Tú eliminas, por así decirlo, ese gasto y te quedas obviamente con los gastos que vas a tener que cubrir siempre, como son contribuciones, gastos comunes y reparación y mantención de la vivienda. Entonces, también es una opción que para la gente que no quiere tener una gestión tan activa o estar tan expuesto a estos riesgos, podría llegar a ser interesante. Obviamente hay que analizar el caso a caso, pero para que lo tengan dentro del abanico de opciones, el pagar tu casa propia y bajar ese gasto podría ser interesante. Sí, es súper importante cuando se hagan inversiones inmobiliarias hacer el Excel. Si bien no siempre y no toda esta inversión se va a pasar per se en el Excel, porque hay
variables a considerar que están fuera del Excel, pero sí tener una noción de si es rentable o no es rentable, cómo afectan las tasas, o sea, conocer toda esa parte, la parte matemática de la inversión inmobiliaria, es fundamental para hacer buena inversión inmobiliaria. Si no conocemos esa parte, estamos un poco manejando a ciegas. Son buenos activos, han creado harta riqueza a lo largo de la historia, pero no es que se paguen 100% solos y hay momentos de alta tasa de interés que podemos pasarlo mal con la inversión inmobiliaria. Por otra parte, cuando pedimos créditos, porque teóricamente en el Excel la mayor rentabilidad se obtiene cuando trabajamos con apalancamiento, cuando se piden créditos y créditos a 20, 30 años, tenemos que saber que en el mundo van a haber distintos escenarios macroeconómicos. La inversión inmobiliaria se empezó a popularizar mucho a partir del año 2008, en el cual, dado la crisis subprime en Estados Unidos, las tasas de interés bajaron mucho, entonces el costo de los créditos era muy bajo, y obviamente si el costo del crédito de largo plazo es muy bajo, la inversión inmobiliaria es muy atractiva. Y estuvimos muchísimo tiempo, 10 años, con tasas realmente bajas, y eso hizo que naturalmente aumentase muchísimo la demanda por inmuebles y muchas personas compraran. Y muchas personas dicen, oye, pero si esto va a ser siempre así, y no es siempre así. Si miramos las tasas de interés entre el año 2000 y 2008 eran mucho más altas, y antes también. Entonces, hay que considerar que no siempre vamos a tener tasas particularmente bajas. Ahora, cuando estemos en un escenario de tasas bajas, probablemente la inversión inmobiliaria sea muy buena. Es como cuando la bolsa está barata. Cuando la bolsa está barata, están todas las acciones baratas, es muy fácil ganar dinero. Con la inversión inmobiliaria, cuando las tasas están bajas, es muy fácil ganar dinero con inmuebles. Hay que hacer cierta selección, etcétera, pero va a ser mucho más fácil que en un escenario de tasa alta. Correcto. Exactamente. Y vamos a la última categoría. Dejen en los comentarios que si les gustaría que profundicemos sobre los inmuebles en el futuro, porque es un instrumento que en general en estos canales no hablamos mucho, o sea, hablamos de inversión inmobiliaria, pero mucho menos tenemos inversión inmobiliaria. Me gusta mucho más el tema de las acciones, pero déjenos si es que les gustaría profundizar respecto a estos temas, porque obviamente el inmueble ha sido un constructor de riqueza y es un instrumento que sirve mucho para acelerar, dado el apalancamiento, este camino hacia la libertad financiera. Así es. Última categoría. Personalmente las que más me gustan. Las acciones. ¿Qué podríamos decir de las acciones, amigo mío? Bueno, primero definiendo qué son las acciones. Las acciones, básicamente, muy resumido, lo vamos a comentar en los próximos videos, así que suscríbanse a los canales para no perderse la información. Básicamente, las acciones es la participación en una empresa. Cuando yo me hago socio, compro un pedacito de la empresa y por lo tanto tengo derechos económicos y algunas veces políticos sobre ese tipo de empresa. Básicamente, cuando tú compras una acción, estás participando de un negocio. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y la gracia de las acciones es que se compran en las distintas bolsas. Dependiendo de dónde están esas empresas, podemos comprar, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres o en la bolsa de Santiago, porque aquí en Chile también tenemos una bolsa donde transan las principales acciones de las grandes empresas aquí en Chile. Empresas conocidas como puede ser Banco de Chile, Santander, BCI, Cencosud, Ripley, etcétera, etcétera. Entonces, Codelco no, por si acaso, Codelco no. Hay mucha publicidad de Codelco, comprar acciones de Codelco. Codelco no está en la bolsa, es una empresa pública, las que están en bolsa son empresas privadas. exactamente. De hecho, las empresas que pueden transar en bolsa son las sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Pero bueno, el tema es que la gracia de las acciones, una de las grandes ventajas, creo yo, es que son sumamente líquidas. Tú puedes comprarlas en el mercado secundario, que es como esta feria donde si, por ejemplo, Álvaro quiere vender una acción y yo se la quiero comprar, a través de una plataforma podemos hacer esa transacción, siempre a través de una corredora de bolsa que es un ente que sí o sí tiene que estar presente. Entonces, son operaciones, a ver, voy a mencionar rápidamente las ventajas, de ahí las podemos trabajar. Uno, que son bastante líquidas, o sea, con un clic tú prácticamente puedes tener el dinero. Dos, que es bastante transparente porque toda la información está disponible públicamente. Tres, que está regulado porque hay auditores que hacen esto y está la CMF que vela que todo esto se haga bien. Las noticias, las comunicaciones salen relativamente rápido. Y otra cosa, dependiendo de la estrategia que tú quieras seguir o no,
es que yo encuentro que son bastante pasivos, ocupan mucho menos tiempo. Al inicio, como todo en la vida, necesita un poco más de trabajo, pero luego ya es un poco más pasivo. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho. Sí, ahí viene una pregunta súper importante, que es ¿cómo ganan dinero los accionistas? Mm, Y la forma que tenemos los accionistas de ganar dinero son dos. Uno, con las ganancias de capital. O sea, compramos una acción en 10 y después la vendemos en el futuro en 15. Si hacemos operaciones, estamos ganando 5 en la pasada, como se dice. claro. Y la segunda forma, que es probablemente más fome, no se hacen películas de esto, y se hacen películas del otro tema, de grandes pasadas que se han hecho en la bolsa. Pero la segunda forma es la parte empresarial, el criterio empresarial, de la inversión con criterio empresarial, que es a través de los beneficios de la empresa. Y esos beneficios se llaman dividendos. El dividendo técnicamente es el nombre que se le da al reparto de utilidades que tienen las empresas con sus accionistas. Entonces, por ejemplo, si una persona compró acciones del Banco de Chile, o de Coca-Cola, o de una empresa eléctrica, o de un supermercado, de lo que sea de estas empresas que están abiertas en la bolsa, cuando esa empresa reparte utilidades, esas utilidades le van a llegar vía dividendo al accionista y se lo van a depositar en su cuenta de la corredora, en la cuenta del banco, donde sea. Entonces, esa es una forma súper pasiva de hacer inversiones, porque simplemente por el hecho de tener la acción, vamos a recibir estos dividendos. Y dentro de los dividendos, las rentabilidades que se obtienen oscilan en un rango amplio. Hay empresas que son muy poco rentables por dividendos, que pagan un dividendo que es muy bajo en relación al precio de la acción, rentabilidades de al menos, o sea, de menos de un 1%, y hay empresas que tienen altas rentabilidades por dividendos, rentabilidades del 7, 8, 9 y 10%, incluso más del 10% al año por dividendos. Y hay una categoría importante para profundizar sobre las acciones que pagan dividendos, pero son rentabilidades bien interesantes que se puede obtener por esta otra línea. Recordar siempre que el beneficio total que tiene el inversionista no es solamente el dividendo, sino que es el dividendo más el retorno total. Porque muchas veces, y yo escucho esa pregunta de, oye, si los intereses de los depósitos a plazo son un 8% al año, nominal, y una empresa paga el 8% al año en dividendos, ¿por qué va a ser mejor la empresa que el depósito a plazo? La empresa, el retorno total del inversionista es la ganancia de capital más los dividendos. Ganancia de capital puede ser pérdida también. Pero por lo general las acciones de largo plazo tienden a ser más rentables que la renta fija. Una razón muy sencilla, las empresas se financian a renta fija. Entonces, si las empresas van a generar utilidades, significa, y esto es un concepto más bien técnico, que la rentabilidad intrínseca del negocio es más rentable que el costo financiero. Claro. Además que esa renta fija hoy día puede ser del 8, pero lo normal, como dijimos en el primer instrumento, que es el depósito a plazo, es que el depósito a plazo vaya menos de la inflación y la inflación debería andar entre un 2 y un 4%. Eso es como lo normal. Hoy día estamos en los últimos 2 años fueron periodos excepcionales, extraordinarios. Entonces, vámonos. Si estamos pensando en el largo plazo, lo ideal sería pensar en las cosas un poco más normalizadas. Claro. Eh, Respecto a las acciones, algo súper importante. Las acciones no son instrumentos de ahorro, son instrumentos de inversión que debiesen mirarse en horizontes largos. O sea, por ejemplo, si es que queremos comprarnos una casa el próximo año, ¿deberíamos tener ese dinero en acciones? No. ¿Por qué? Porque en el corto plazo va a haber volatilidad. No sabemos lo que hay en el corto plazo. El precio de las acciones suele ser un múltiplo de la utilidad del negocio. Si ese negocio un año le va peor, probablemente las acciones bajen de precio. Incluso no hay una correlación tan directa. Hay empresas que pueden estar subiendo sus beneficios y el mercado tiene baja expectativa y el precio de la acción baja. O sea, hay varias cosas que pasan en el corto plazo. Los estudios muestran que hay una correlación del 20% aproximadamente entre lo que es el precio de una acción y lo que es el valor de la compañía. Dos conceptos que son distintos. Precio es lo que se está pagando y valor es cuánto debería realmente valer. Para explicarlo en fácil, hagamos el símil inmobiliario. Si hacemos una tasación de una propiedad, tenemos más o menos el valor de la propiedad. Pero ese valor de tasación puede ser muy distinto que el precio de mercado por el cual se vaya a transar esa propiedad. En las empresas pasa lo mismo. Pasa que determinar el valor es un poco más complejo y ese es un valor que es móvil, es mucho más móvil que el valor de los inmuebles. Pero a largo plazo los negocios han demostrado ser
uno de los mayores creadores de riqueza. De hecho, las Sagradas Escrituras, el Talmud, por ejemplo, habla de que una persona debería tener tierras, inversión inmobiliaria, y debería tener negocios, inversión en acciones. Y además debería tener renta fija. Sí, de hecho, bueno, cuando uno invierte en una empresa, lo que pasa es que tú también te estás apalancando, estás invirtiendo en un negocio, con la diferencia que tú no tienes que crear el negocio desde cero. O sea, si yo compro una acción del Banco de Chile, yo no tengo que poner un banco desde cero, empezar a buscar clientes y desarrollar un sistema. Uno igual se apalanca de la historia de la empresa, de sus proveedores, de todo. Entonces, también es un instrumento interesante de apalancamiento. Otra de las ventajas que tiene la inversión en acciones es que generalmente las acciones son bastante baratas, económicas, asequibles a nuestro bolsillo. Tenemos acciones desde menos de $1 y un rango, creo que lo máximo que he visto son hasta 5 millones. Pero dentro de eso, lo normal yo diría que anda entre los 1.000, 10.000 pesos. No, a diferencia, por ejemplo, de otras inversiones donde necesitamos un gran capital inicial, tú con las acciones puedes partir desde muy bajito. ¿Ya? Por ejemplo, haciendo el símil con la inversión inmobiliaria, para tener un pie del 20% y pagar una cantidad de más de 3.500 UF, quizás necesitas ganar, no sé, más de 1.700.000 pesos. Con las acciones eso no es necesario. No tienes que ganar, no hay una condición de ingreso, no hay una condición de tener un pie, sino que puedes partir. Y lo otro muy importante es que las acciones y la bolsa en general también permiten distintos tipos y estrategias de inversión. Una de las estrategias puede ser comprar una acción y mantenerla para recibir dividendos. Otra de las estrategias puede ser calcular el valor de esa empresa, comprar un valor más bajo y venderla cuando esté al precio justo o más caro. Hay otras estrategias como puede ser, por ejemplo, el análisis técnico, el trading, donde también tú operas con acciones, pero con una estrategia totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, la gracia también de la bolsa es que te permite un montón de opciones de inversión. Y no solamente las típicas que uno, como tú bien decías, que se ven en las películas o que aparece mucha publicidad de que gané mucho dinero con el trading y quizás hay personas que esa estrategia en particular no les gusta, no les acomoda, no quieren estar pendientes mucho tiempo o algunas cosas así y prefieren, por ejemplo, algo más pasivo. Y ahí lo importante es aclarar que la bolsa y las acciones ofrecen distintas estrategias de inversión. Sí, es súper importante eso. Uno de los contras sí que tiene la inversión en acciones es que es más difícil en el sentido de que necesitamos entender el lenguaje de los negocios. O sea, uno de los motores de compra de acciones es el amigo de mi primo le fue muy bien comprando acciones de tal empresa. Y voy y compro la misma. Y estoy comprando precios distintos y haciendo cosas distintas. O sea, los precios de las acciones van a ir moviéndose en el tiempo y puede que un mismo negocio a un precio determinado sea una buena inversión y a otro precio sea una mala inversión. Entonces, en general, esa es una pésima manera de comprar acciones. En general, lo que tenemos que hacer es primero comprar buenos negocios. Y para eso tenemos que identificar qué negocios son buenos. Y eso es relativamente sencillo cuando entendemos algo de finanzas, porque un buen negocio se tiene que identificar de manera rápida. Buenos márgenes, hay una serie de métricas financieras que uno a simple vista las puede ver y podemos determinar, listo, este negocio me parece bueno. Hay un segundo factor, que es el precio. Porque este buen negocio, si lo compro a un mal precio, se puede transformar en una inversión mediocre. Al igual que un inmueble. Podemos tener un muy buen inmueble, muy bien ubicado, que va a tener muy poca vacancia, pero que si pagamos un precio absolutamente alto, va a generar una baja rentabilidad sobre nuestro capital. Entonces tenemos dos factores que tenemos que aprender. Y esos factores, dependiendo de cuál sea la estrategia de inversión, porque dentro de, como decía Víctor, dentro de las estrategias de inversión en acciones podemos tener estrategias que sean de compra y venta. Podemos tener estrategias de inversión en empresas que tengan muchísima capacidad de crecimiento. O podemos tener una estrategia de inversión, personalmente en la que a mí me gusta mucho y en la que anclo mi portafolio, que es de repartir dividendos. Y los múltiplos que vamos a estar buscando en empresas de crecimiento, por ejemplo, son muy distintos que los múltiplos que vamos a pagar. Los múltiplos son métricas financieras que se van a pagar por empresas dividenderas. ¿Vale? Entonces, si bien todas son acciones, hay estrategias que son distintas, que buscan cosas distintas y que funcionan distintas, de manera distinta, dentro de este mar llamado inversión en acciones de empresa. Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Hay muchos libros muy buenos.
Podríamos decir algunos aquí para simplemente cerrar el capítulo. Uno que a mí me gusta mucho, Buffettología, que creo que es un libro muy bueno para todas las personas que quieran aprender temas de acciones e ir profundizando sobre esto, porque naturalmente no es un tema tan fácil. Hay mucha gente que pierde dinero en la bolsa, en la inversión en acciones, pero son generalmente personas que no han tenido una formación, que toman las decisiones de compra por el dato que escuché por ahí, sin pasarlo por el propio filtro. ¿Qué libros te gustan a ti, Víctor? Bueno, Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, muy bueno también para entender que nosotros cuando compramos acciones invertimos en un negocio, Ya, no estamos comprando un número, una vela, no, estamos invirtiendo en un negocio. Y ese libro creo que profundiza muy bien ese término. Y bueno, para los amantes de los dividendos como nosotros, uno que me gustó mucho es Cómo hacerse rico con los dividendos, de Mark Lichtenfeld. También tenemos un capítulo en el canal para que lo vayan a buscar. Bien interesante también de esta mirada que tienen en el largo plazo, que a nosotros nos gusta muchísimo. Y el último libro que yo les quería recomendar, que a mí de verdad me gusta muchísimo, es Cómo vivir de las rentas, de José Jarque, un español. Hemos hablado muchísimo de este libro, también hay videos, resúmenes en el canal, que básicamente el concepto es, vivamos de las rentas, pero no de la renta inmobiliaria, sino que de las acciones. Vamos comprando acciones que paguen dividendos de manera permanente hasta que los dividendos en algún punto de la historia sean capaces de cubrir nuestros costos de vida o puedan complementar la jubilación. Excelente libro, ¿ya? Recomendado a todas las personas. ¿Vale? Gracias. Bueno, se nos Amigo quedaron mío. algunos tipos de inversión, pero que son un poco más complejos, ya en muchos detalles los quiero mencionar netamente para que ustedes los puedan investigar. Uno, por ejemplo, son las criptomonedas, que en los últimos años ya suenan un poco más. También tenemos bonos y cosas así un poco más, que requieren un poco más de complejidad. Y también los negocios. Los negocios son una excelente forma de inversión, pero que también son muy riesgosos, no todos prosperan. Hay un libro muy bueno, La vida rápida del millonario, que comenta esto y creo que es importante mencionarlo para complementar este gran listado de instrumentos de inversión que hemos presentado el día de hoy. Así es. Bueno, espero que le haya servido este capítulo. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.